Señor Jesús, oh Señor Jesús, de verdad te pedimos, Señor, que seas tú depositándote como el Espíritu que da vida dentro de nosotros para poder dar este mensaje, Señor. Oh Señor Jesús, poder disfrutar de tus riquezas celestiales, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder vivirte, expresarte, Señor. En esta tarde te pedimos, Señor, por cada uno de los oyentes, de los televidentes, Señor, para que podamos experimentar esas riquezas celestiales. Oh, Señor Jesús, gracias te damos. Hermanos, muy buenas tardes. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Venimos disfrutando de la palabra del Señor. Como título hoy tenemos disfrutar de las riquezas celestiales. Veníamos hablando sobre 1 Corintios, sobre todo el tema que es de la resurrección de Cristo, qué fue lo que sucedió y que Él muere, resucita y se dispensa dentro de cada uno de nosotros como el Espíritu que da vida. Ese Espíritu que da vida es el Espíritu que ahora nosotros podemos disfrutar. Él es el que nos muestra el camino a una verdad, a una realidad. ¿Sí? Porque ¿qué pasó? Cuando Cristo muere, Él se sienta a la diestra de Dios Padre, ¿sí? Y tiene poder sobre todo dominio, tanto lo celestial como lo terrenal. Entonces estamos bajo el dominio de Cristo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a leer en 1 Corintios 6:17 lo que dice. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces es muy claro, nosotros tenemos un espíritu humano, ese espíritu humano cuando invocamos el nombre del Señor se junta con el espíritu de Dios, con el espíritu vivificante, ¿sí? Y somos uno con el Señor. Por eso cuando veíamos en días pasados que Jesús le decía al Padre, que ellos sean uno como nosotros dos somos uno, así somos también con el espíritu, somos uno. Entonces vemos que cuando eso sucede, toda la palabra de vida, toda la palabra del Señor se vuelve vida para nosotros. Y lo vemos en Juan 6:63, donde nos dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces vemos que la palabra del Señor es espíritu y es vida. El mismo se influye dentro de nosotros, ¿sí? Y lo podemos ver que cuando eso sucede, nosotros nos volvemos canales de bendición para las personas. Como el Espíritu de Cristo está dentro de nosotros, el Espíritu vivificante, ¿sí? Ahora nosotros dispensamos esa vida que hay de nuestro interior, que es Cristo mismo en nosotros, ¿sí? Por eso leemos Juan 7 del 37 al 39. Vamos a leerlo. Dice, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo el Espíritu que habían de recibir a los que creyesen en él, pues aún no ha venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Pues como Cristo estaba aún todavía en vida, él estaba diciendo que todo el que tenga sed, que venga a mí y beba, ¿sí? Porque está Cristo terrenalmente. Ahora como Él está, como el Espíritu todo consumado, ahora nosotros vamos a ese Espíritu que es Cristo mismo, que es Jesús, ¿sí? Porque sobre Él hay todo dominio, hay toda potestad. Entonces vemos que con su muerte y su resurrección, Él añadió a su espíritu el vivir humano, la experiencia del vivir humano, que lo volvió más elevado, ¿sí? Porque ahora es el espíritu consumado. Cuando eso lo vemos en la palabra del Señor, cuando dice todo está consumado es por eso, porque ya Él vivió pasó por ese vivir humano y ahora elevó el vivir humano a una experiencia mucho más elevada. Por eso necesitamos saber que primero, el Padre es el Espíritu, el Hijo es el Espíritu Santo es el Espíritu, o sea, todo es el mismo, ese es el mismo Espíritu que estamos hablando en este momento, ¿sí? Y ese espíritu es el que habita en nosotros como el espíritu vivificante, ¿sí? Por eso vemos que cuando invocamos su nombre, estamos haciendo cumplir el plan de Dios, que el plan de Dios es mezclarse con el hombre, dejar a nuestro yo atrás, ¿sí? Dejarlo pasar, que pase a otro contexto y que Él viva y nosotros seamos expresando a Cristo mismo, expresando a Dios, ¿sí? Y eso nos trae una realidad ¿cuál? La realidad del reino de los cielos, ¿sí? Que es el que estamos viviendo en este momento. Porque que vea, el hombre fue formado de la tierra y cuando fue formado la tierra, que éramos antes que cuando no creíamos en el Señor, donde más nos preocupaba era que ir a trabajar, ir a acumular riquezas, ¿sí?
y morir. Eso éramos los que éramos antes, pero cuando ya creemos que el Jesús es el Cristo, que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿sí? Ese espíritu nos transforma, nos saca de muerte y nos pone en vida, ¿sí? Entonces ahí es cuando Cristo cumple, Dios cumple todo su propósito en el hombre desde el principio. Ese es el plan eterno, mezclarse con el hombre para quitar ese pecado que hay en nosotros y que podamos expresar a Cristo en cada vez que respiremos, inclusive, ¿no es cierto? Entonces, no desperdiciemos el tiempo en cosas que no son. No significa que nos echemos a dormir, no. Simplemente que nos ocupemos en las cosas celestiales, que las demás cosas vienen por añadidura. Inclusive, ya como para ir hablando, en el capítulo 16 de Primera de Corintios, ¿sí? Nos están hablando de las riquezas materiales. Nosotros tenemos que entender de que primero hay una riqueza celestial y esas son las riquezas que realmente dan vida y las que podemos disfrutar. El resto son pasajeros, el resto son cosas que son necesarias para el vivir humano, ¿sí? Inclusive para la propagación del Evangelio. Nosotros nos volvemos también ministros o podemos servir al Señor también con nuestras ofrendas materiales. O sea, de una, como lo decían, de lo que hayan prosperado, aparte algo para el Señor. ¿Para qué? Para que la expansión del reino sea más rápida, porque vea, predicar el evangelio es gratis, ¿sí? Es gratis, completamente gratis. Pero propagar el evangelio, o sea, ir, coger un bus, hablarle a una persona, sacar tiempo, en revistas, folletos, todo eso, eso tiene un costo, ¿sí? Por eso, cada vez que nosotros invertimos en esas cosas celestiales, hay vida, ¿sí? Ahí es donde realmente el Señor nos está supliendo todas las necesidades, porque Él no dejará que nosotros lo que estamos invirtiendo en el reino, Él no lo multiplicará. Y eso se ve en cualquier persona, cualquier creyente que cumpla con este don de ofrendar, se le puede dar testimonio de que el Señor es así, el Señor suple todas las necesidades en cualquier lugar. Pues mis hermanos, ese era el mensaje para el día de hoy. Espero sean de su agrado y su disfrute y que podamos comprender las riquezas que quiere el Señor que nosotros experimentamos, que son las celestiales. Amén, mis hermanos.